Esta introducción ha sido generada con inteligencia artificial. Bitcoin es una moneda digital descentralizada que fue creada en 2009 por una persona o grupo desconocido con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Opera en una red peer-to-peer, lo que permite transacciones directas entre usuarios sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos. Bitcoin es toda una transformación tecno-socioeconómica. Es una reinvención del dinero desde cero, incompatible con cualquier primitivo anterior. Por lo tanto, no solo es un orden de magnitud más grande como un cambio, sino que también es completamente diferente en un sentido paradigmático. Estos son beneficios masivos y obstáculos masivos. Bitcoin es un maratón, no un sprint. En este episodio analizaremos cómo Bitcoin será algo normal para próximas generaciones que nacieron con sistemas financieros en Internet y no tienen el concepto de dinero de papel. Así que le invitamos a escuchar este podcast hasta el final, ya que será de gran interés en futuras charlas. Generación número 1, la etapa de infección. Estamos en la primera generación de Bitcoin, llámalo el primer capítulo o la primera era. Esta era o generación abarcará 20 años y formará la etapa de infección para Bitcoin. Lo llamo así porque en esta etapa Bitcoin está infectando el sistema. Es una especie de virus que se aferra a los anfitriones que luego actúan de tal manera que se propague aún más. Su intención es infectar la infraestructura clave, las mentes clave, las palancas clave y los sistemas clave en el paradigma actual. Inicialmente necesita colarse lo más desapercibido posible, luego formar algún tipo de simbiosis con el huésped a medida que crece, de modo que surjan beneficios mutuos, tanto para el conjunto de huéspedes en constante expansión como para el virus. En este caso, el virus que lo denominamos Bitcoin en este artículo. Bitcoin y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre Bitcoin y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio número 79 y han pasado exactamente 14 años, 4 meses y 3 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Quiero saludarle a toda la gente que nos escucha en este nuevo episodio y quiero comentarles que los últimos 10 días más o menos estuve de viaje por Europa del Este. Estuve en el país de Rumania, así que pues, estoy seguro que mucha gente no sabe dónde está, yo tampoco lo sabía, pero es un país fascinante, es un país de Europa del Este que tiene su propio idioma, su propia moneda, y estuve visitando este país por varias razones, porque también estaba participando en un evento, en una carrera de 10 kilómetros, estuve visitando el país de algunas ciudades, entre ellas la capital, estuve en Bucarest, estuve en otra ciudad que se llama Brașov, y en otra ciudad, una ciudad, la tercera más importante si no estoy mal, que se llama Cluj-Napoca. Entonces esta ciudad es una ciudad estudiantil, tiene algunas universidades, y entre varias curiosidades que encontré es que Rumania es uno de los países que después de España y Polonia, de los que están en Europa en general, que tiene gran cantidad de cajeros automáticos Bitcoin, y encontré muchísimos lugares de exchange en la calle también en donde puedes cambiar dinero fiat por criptomonedas o el inverso, criptomonedas por dinero fiat. Y entre esos lugares donde puedes utilizar cripto encontré hasta bares como pubs donde puedes llegar y tomar bebidas alcohólicas, cervezas, agua, lo que quieras, incluso hasta comida dentro del pub, y podías pagar con Bitcoin y con algunas otras criptomonedas. Así que conocí muchísima gente interesante. Entre ellos, bueno, le di la píldora naranja, el orange pill se llama, cuando llegas a hablarle de Bitcoin y esta persona cambia su pensamiento y como de alguna forma llegas a convencerle de lo bien que es, de lo bueno que es Bitcoin para la humanidad. Entonces me tocó convencerle a un alemán completamente en inglés, por supuesto, así que justamente fue en un bar inglés donde estábamos conversando y le di la píldora naranja que se llama el Orange Pill. Hace referencia a la película de Matrix cuando Morfeo le da la píldora roja azul a Neo y le dice que él escoja si quiere seguir en la realidad donde nada pasará o si quiere tomarse la otra pastilla que le va a hacer despertar y darse cuenta de cómo funciona la máquina. Así que en resumen eso es lo que he estado haciendo los últimos 10 días más o menos. Y el tema de hoy lo escojo porque, ya digo, estuve como convenciéndole a una persona en alemán, pero me vinieron muchas ideas a la cabeza mientras conversaba con esta persona y entre ellas recordé un artículo escrito en la revista Bitcoin Magazine, un artículo escrito por Alexander Svetski,
que para las personas que nos están viendo en la edición de video, les comparto aquí el perfil de Alexander Svetski. Es autor de un libro que se llama el manifiesto no comunista, de un Communist Manifesto, es en inglés, es un libro que él escribió. También es fundador de un sitio de noticias Bitcoin que se llama The Bitcoin Times, y también es escritor en la revista Bitcoin Magazine, y tiene un podcast también interesante que se llama The Wake Up Podcast. Así que, bueno, en español quisiera decir como el podcast para despertar, para darnos cuenta de en dónde estamos. Y decidí hablar sobre este artículo que lo había leído yo en septiembre de este año 2023, porque el título es súper interesante. Habla de la teoría de las 3 generaciones. Habla acerca de Bitcoin, pero dice Bitcoin, la teoría de las 3 generaciones. Cómo Bitcoin alcanza la adopción masiva en 60 años. Así que vamos a hablar de este artículo y particularmente de lo que explica sobre Bitcoin en este episodio de Bitcoin y criptos en español. Pero antes de dar paso al episodio, quiero darle paso y muchas gracias a nuestros auspiciantes. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con Bitwage puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. Bitwage es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fiat y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwage también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás 3 meses gratis del servicio premium y $5 gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwage.com. Bitcoin.com.es, la forma más fácil y segura de conseguir Bitcoin en Ecuador. Si deseas adquirir Bitcoin u otras criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, puedes hacerlo a través del cajero automático Bitcoin en 3 sencillos pasos. Primero, seleccionas la criptomoneda que deseas adquirir. Segundo, escaneas el código QR de tu billetera. Tercero, ingresas el dinero en efectivo que deseas cambiar a criptomonedas. Y por último, le das clic a comprar y listo, en pocos minutos recibirás las criptomonedas en tu propia billetera. El cajero lo puedes encontrar en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigal, ubicado en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Recuerda que para más información puedes visitar bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y demás. Bien, en este artículo de Alexander Svetski, escrito en febrero del 2023, es un artículo muy interesante, les recomiendo. Recuerden que les voy a dejar todos los links que estoy mencionando aquí en las descripciones de este podcast. Es un artículo que no es tan largo, entonces habla de transformación tecno-socioeconómica, habla un poco de su experiencia con Bitcoin, pero yo quiero hacer referencia específicamente, bueno, habla también de los beneficios, los obstáculos que tiene Bitcoin como para una adopción masiva, pero vamos directamente al punto donde habla sobre la teoría de las 3 generaciones. ¿Qué dice el artículo en esta parte? Dice, Bitcoin es un maratón, no un sprint. Dice, los cambios socioeconómicos a gran escala tardan generaciones en establecerse y normalizarse. La vieja guardia tiene que morir, por así decirlo, para que los nacidos en el nuevo paradigma puedan liderar. Cada generación es un cambio de paradigma en sí mismo, y cada cambio sucesivo de este tipo trae consigo una comprensión y relación completamente nuevas con Bitcoin. Así que vamos a explorar estos conceptos. Dice, generación número 1, la etapa de infección. Estamos en la primera generación de Bitcoin, llámalo el primer capítulo o la primera era. Esta era o generación abarcará 20 años y formará la etapa de infección para Bitcoin. Lo llamo así porque en esta etapa Bitcoin está infectando el sistema. Es una especie de virus que se aferra a los anfitriones que luego actúan de tal manera que se propague aún más. Su intención es infectar la infraestructura clave, las mentes clave, las palancas clave y los sistemas clave en el paradigma actual. Inicialmente,
necesita colarse lo más desapercibido posible, luego formar algún tipo de simbiosis con el huésped a medida que crece, de modo que surjan beneficios mutuos, tanto para el conjunto de huéspedes en constante expansión como para el virus. En este caso, el virus que lo denominamos Bitcoin en este artículo. Dice, hemos visto que esto sucede. En esta etapa, Bitcoin tenía que demostrar que era algo que alguien cambiaría por dinero. En este caso lo hicieron en el 2010 por pizza. 2 pizzas costaron 10,000 bitcoins. Tuvo que mostrar una prueba de concepto significativa y comercial, lo que hizo con la ruta de la seda. Tuvo que proceder a través de una etapa temprana de monetización. Aquí menciona al exchange Mt. Gox, que fue el primer exchange que sirvió para intercambiar Bitcoin por dinero fiat. Y luego tuvo que inspirar a toda una industria de imitadores, por lo que hizo fue muy transformado lo que hemos visto con las monedas shitcoins, con las otras monedas o altcoins que se denominan. Dice, con esto viene una gran cantidad de especulación, hasta que finalmente alcancemos una saturación lo suficientemente significativa en la capitalización o liquidez total del mercado, para que podamos hacer una transición de fase a un nuevo paradigma. Entonces vemos que en estos párrafos lo que menciona es de que Bitcoin ya ha pasado por algunos pasos importantes, entre ellos que alguien cambiara dinero fiat por un bien, ya lo hicieron a través de las pizzas. También tuvo que demostrar una prueba de concepto significativa y comercial. Lo que se hizo con la ruta de la seda, lo que está traducido en este artículo es The Silk Road. Que Silk Road fue una página web que se creó en donde se permitía la compra y venta de cualquier tipo de artículos o servicios. Entre ellos, claro, muchos productos o servicios que están prohibidos por ciertos países, entre ellos de Estados Unidos, porque se empezó a comercializar con drogas, con armas, con cualquier otro tipo de servicio. Y la moneda de cambio en ese sitio web era Bitcoin. Entonces ese era el sitio web que se denominaba The Silk Road. Entonces ya pasó una prueba de concepto significativa y comercial con Bitcoin. Y el otro es también haber pasado una etapa temprana de monetización, lo que se hizo a través del primer exchange a gran escala que se denominó Mt. Gox. Así que continuando con el artículo dice, estamos justo en las etapas intermedias de la minería de especulación de esta primera generación, o etapa de infección de los primeros años de la vida de Bitcoin. Mientras que algunos de nosotros, los radicales, vemos y usamos el Bitcoin como dinero y nuestra unidad de cuenta, el resto del mundo generalmente lo ve como un activo especulativo, como algo que se internegocia por más dinero fiat, por más dólares, en este caso que habla el artículo. Dice, hay una razón por la que está correlacionado con los mercados, y aunque puede haber algunos signos de desacoplamiento, realmente todavía es temprano y la gente continuará a corto plazo tratándolo como un activo de riesgo. Algunas personas llaman a esto una cosa mala y argumentan que le quita todo lo que la promesa de Bitcoin era al principio, pero creo que se están perdiendo el punto. El dinero hace que el mundo gire y nunca más que el mundo moderno y material en el que vivimos, es decir, el mundo en el que estamos ahora gira aún más a través del dinero. Por lo tanto, para tener el mayor impacto y garantizar la simbiosis más efectiva, Bitcoin tiene que ser un animal económico y financiero. Para arreglar el libertinaje, Bitcoin debe subsumir el libertinaje y luego lentamente, como un virus, o en el caso de Bitcoin un antivirus, infectar a los anfitriones y comenzar a cambiarlos. La reducción de la preferencia de tiempo y la posterior adaptación y maduración del comportamiento de las personas es un ejemplo a menudo visual de este efecto. Si desea obtener más información sobre eso, puede consultar el artículo de Saifedean Omus en la edición austriaca del libro de Bitcoin Times, en el que dice hacer que la preferencia de tiempo sea de nuevo baja. Esto es interesante, el tema del concepto de la preferencia de tiempo, es decir, que para preferencias de tiempo muy bajas, es decir, que tienes el dinero y necesitas gastarlo inmediatamente, no piensas a un futuro, mientras que con preferencias de tiempo altas, bajas en este tiempo, hace referencia a tener el dinero porque es un dinero que en verdad funciona, que gana valor con el tiempo. Entonces, al tener el dinero, planificas para proyectos interesantes, para proyectos largos, para proyectos que llevan un tiempo de desarrollo, no para proyectos que te tienen que gastar inmediatamente el dinero, porque el dinero pierde valor si es que lo tienes guardado.
Bueno, así que aquí lo tienen, generación número 1, un lapso de 20 años. Llevamos aproximadamente 15 años desde que nació Bitcoin y vamos por buen camino. Nos quedan otros 5 años antes de la próxima generación. Y en estos 5 años veremos 2 reducciones a la mitad más, es decir, 2 procesos más de halving, que se denomina el halving, la reducción de la emisión de Bitcoins a la mitad. Una enorme cantidad de especulación y una aceleración real hacia esa liquidez o saturación de la capitalización de mercado que se mencionó anteriormente. Al mismo tiempo, entre bastidores se construirán cosas para preparar el escenario para la próxima generación, lo que por supuesto nos lleva a hablar ahora de la generación número 2, la etapa de la infraestructura. Imagina haber nacido en el año 2009, el mismo año que Bitcoin, y creces en un mundo donde Bitcoin siempre ha existido. Para ti, cuando eras niño, lo tomaste como un hecho que el dinero es una cosa digital y esta enrevesada idea de abrir cuentas bancarias o caminar con billetes de papel impresos y tarjetas de plástico te parece extraño, algo completamente normal para la gente que ha nacido en una era digital, en la era de Internet. En 2029 cumplirás 20 años y tal vez la especulación no haya estado en tu mente. Tal vez en lugar veas un problema que necesita ser resuelto y simplemente veas a Bitcoin como una herramienta para ayudarte a resolverlo. Tengan en cuenta que en esta etapa el precio de Bitcoin sería significativamente más alto y la volatilidad más baja. Cosas como la redlining serán más avanzadas junto con otras capas abstractas ancladas a Bitcoin. Como tal, usted ve toda esta infraestructura temprana y emergente como una caja de herramientas, no tanto como un activo especulativo que lo veía la generación número 1. De hecho, podrías ver otras cosas de esa manera y elegir apostar con ellas, pero debido a que Bitcoin ha madurado y la volatilidad se ha amortiguado un poco, y también de que tantos servicios ahora ofrecen Bitcoin como una opción de financiación, decides que el estándar contra el cual medirás tus ganancias ya no es el activo especulativo primero, es decir, ya no lo tomarás como a Bitcoin como un activo especulativo. Incluso existe la posibilidad de que tus padres fueran Bitcoiners de la primera generación y te enseñaran principios o te pasaran Bitcoin y crecieras inmerso en él. Por lo tanto, Bitcoin no solo es algo que siempre ha existido para ti, para la persona de la segunda generación, sino que es algo que entiendes profundamente. Tampoco lo son las ideas inverosímiles dada la época en la que has crecido. Imagínese cómo usted y los de su generación verán Bitcoin y cómo lo usarán todos completamente diferente entre sí. Es por eso que veo esta siguiente etapa como la etapa de herramientas o infraestructura. En esta era, Bitcoin finalmente pasará de los especuladores a los corazones, las mentes y las manos de los constructores. Los jóvenes de 20 años que están recaudando capital y construyendo negocios en esta era utilizarán Bitcoin, Lightning y otras capas como herramientas que le dan una ventaja tan significativa en el mundo que veremos toda una gama de productos y servicios que integran dinero en sus operaciones, de la misma manera que la comunicación se ha integrado en todo lo que usamos hoy en día. Los incentivos evolucionarán de tal manera que tener Bitcoin y sus capas abstractas en tu kit de herramientas te darán como superpoderes. Pero ten en cuenta que durante gran parte de esta época, hablamos de la segunda generación, la generación anterior seguirá tirando de los hilos de los bolsos. Todavía habrá un elemento cultural y normativo que vea a Bitcoin como un extranjero o especulativo y que a pesar de todo lo que está pasando, luchará por aferrarse al pasado. Esta será el choque de los nuevos constructores y la primera generación de Bitcoiners por un lado, frente a la élite restante del viejo mundo que todavía posee gran parte de la riqueza fiduciaria. Acciones, bonos, propiedades, empresas, shitcoins, son las monedas alternativas, las altcoins, etc. Los bitcoiners de la primera y de la segunda generación, especialmente en las primeras entradas de esta segunda generación, todavía serán superados en número. Pero por supuesto, ningún gran hombre se retiró de una pelea sin importar las probabilidades. Le quitas este periodo de 20 años, es decir, hasta 2049, y no creo que ninguno de nosotros pueda empezar a comprender el tipo de infraestructura, productos y servicios que vendrán de ella, y cuánto cambiará la marea, lo que por supuesto ahora nos lleva a hablar de la tercera generación. Esta es la última generación de la que habla este artículo. Dice la tercera generación, la etapa de adopción masiva. Esta es la generación de adopción masiva. Aquí es donde los hijos de nuestros hijos son mayores de edad. Realmente no sabrán de un mundo en el que Bitcoin no existiera
y en realidad pueden entrar en la edad adulta sin siquiera saber qué es el dinero fiat, el dinero de papel. El final de esta era es cuando los últimos restos de nuestra generación comenzarán a morir, es decir, los restos de la primera generación empiezan a morir y cualquier cinta adhesiva que retenga alguna de las viejas infraestructuras se derretirá. La ciudad de Fiat será abandonada y entraremos en la verdadera fase de adopción general. Puede que estés pensando, no hombre, sucederá más rápido porque mira toda la tecnología que se va a construir para entonces. Pero yo respondería a eso, claro, construirá mucha tecnología entonces, pero estoy bastante seguro de que un número significativo de personas todavía dudará en vender sus casas, sus coches, sus productos o sus servicios por dinero mágico de Internet, en este caso hablando Bitcoin. Ese número se habrá reducido significativamente, pero si crees que los gobiernos, las grandes corporaciones y las personas que han tenido éxito en la vida desde un método de operación van a ir a por todas y confiar en un dinero de 40 años eh, sobre cosas como propiedades que han existido durante miles de años, entonces estarás bromeando. Bitcoin es donde terminaremos, pero la riqueza necesita cambiar de manos primero, y eso llevará tiempo. Es por eso que creo que esta tercera generación es donde se produce la fase de adopción masiva. Llegarán a la mayoría de edad en un mundo en el que tenemos una tecnología financiera superior y una infraestructura económica que les permitirá usar Bitcoin como capital, la forma de capital más líquida, más accesible y más significativa y confiable de capital disponible. Lleva esto al año más o menos 2069 y estás hablando de un mundo completamente diferente. Aquí es cuando Bitcoin realmente llega a la mayoría de edad. Es la etapa en la que el fiat, es decir, el dinero de papel, se disuelve, muere o se convierte en una reliquia del pasado, mientras que Bitcoin se convierte tanto en una capa de liquidación global como en el dinero global. Es el punto en el que Bitcoin o alguna capa de aplicación abstracta anclada en él forma una parte integral de casi todas las aplicaciones tecnológicas utilizadas por personas de todo el planeta. En este punto Bitcoin ya no es el virus, sino que se ha unido y creado como un nuevo anfitrión. Lo que sucede más allá de eso, no lo sé, pero es emocionante pensar en ello. En ese momento ya estamos en un paradigma muy nuevo. Así que para concluir, aquí hay un párrafo que habla sobre los hijos de nuestros hijos. Dice, notarás por mi lenguaje de que mi certeza sobre lo que sucede en esta etapa disminuye a medida que avanzamos. Estoy bastante seguro de lo que depararán los próximos 5 años y tengo un nivel de confianza durante al menos la primera mitad de la segunda era. Pero más allá de eso solo puedo asumir y dar trazos generales en cuanto a lo que es probable. Esto se debe a que soy humano y los humanos siempre subestiman los defectos compuestos, mientras que Bitcoin está sujeto a más defectos compuestos que casi cualquier otra cosa que sepamos, al menos como un activo, sino como otras cosas. Con cada día que pasa y cada nuevo Satoshi en poder de cada nuevo usuario, con cada nuevo minero que se conecta, con cada nuevo comerciante que acepta Bitcoin, con cada nuevo nodo que se ejecuta y cada nuevo canal Lightning abierto, Bitcoin se compone y crece. Ninguno de nosotros está listo para lo que esto significa a lo largo de 3 generaciones completas y lamentablemente muchos de nosotros no viviremos para verlo. Pero eso es la gota que estamos sacando. Nuestra generación nos ha otorgado tanto el regalo de ser los padres fundadores de un nuevo mundo como la maldición del mundo de payasos duraderos por este privilegio. Si bien es posible que no podamos disfrutar realmente de los frutos de este trabajo, habremos sido la generación que cae en los libros de historia como la que cambió todo. No sé tú, pero este es un intercambio de valor que vale la pena vivirlo. Los bitcoiners de primera generación son como los que sentaron las bases y las primeras piedras para las catedrales de las épocas antiguas y feudales. Nunca vivirán para ver estas estructuras terminadas, pero serían conmemorados para siempre como sus fundadores. Y quién sabe, tal vez miremos hacia abajo desde el próximo reino y admiraremos lo que hemos hecho, como hicieron esos grandes que vinieron antes de nosotros por sus creaciones. No lo sé. Lo que importa y con esto se termina el artículo, es reconocer que Bitcoin es un fenómeno multigeneracional. No es Google, no es Apple, no es Facebook, ni Twitter, ni un teléfono inteligente, ni PayPal, ni Visa, ni una acción o un mero producto. Es mucho más grande que todo esto combinado. Y debido a lo fundamentalmente importante que es esto, a la gente le llevará tiempo adoptarlo. Tomará unas pocas generaciones normalizarse, tomaremos nuestras muertes para ver el potencial que puede alcanzar. No es que no necesitemos ser redondeadas y disparadas, sino que nuestra
generación necesita dar paso a la siguiente y a la siguiente para que el nuevo paradigma realmente se abarque. Una vez que nos hayamos ido, Bitcoin realmente florecerá. Espero que lo tengan en cuenta cuando piensen en Bitcoin. Así que justo les comenté que vamos a dejar el artículo ahí porque bueno, ya prácticamente se termina, pero antes de lo que yo comencé a leer, les hay una parte introductoria también, así que les recomiendo a las personas que les interesó el artículo que lo lean, les dejo el link aquí. Así que cuando estuve conversando con esta persona de Alemania y empezó el proceso de Orange Pilling, por decirlo así, de darle la píldora azul, como más o menos para la gente que nos ve en la edición de video, se muestra aquí una persona dándole una cápsula o un Bitcoin a una nueva generación. Entonces esta persona empezó, una persona muy, muy inteligente también, era un ingeniero industrial, trabajaba por una empresa que vende láseres en Alemania, entonces, pero no era programador ni nada de eso y nunca había tenido una introducción hacia Bitcoin. Entonces él me tenía las preguntas básicas de cómo sabe si un gobierno no puede tenerlo, por qué los gobiernos no lo adoptan, qué le da valor a Bitcoin, cuántos Bitcoins existen en circulación y todo eso. Y uno de los puntos en los que yo le comenté y él hizo un clic y se quedó sorprendido y desde ahí empezó a interesarse mucho, mucho más, fue en el que yo le comenté de que nuestro tiempo de vida es limitado en este planeta. Entonces nuestro tiempo de vida es energía a la final, es energía que nosotros gastamos durante un periodo de tiempo limitado. Es decir, en el mejor de los casos, espero yo llegar a vivir 100 años, espero gastar 100 años de energía, pero en muchas otras personas ese tiempo se ve drásticamente reducido por situaciones económicas, de salud, en el lugar donde has nacido y muchas otras cosas. Entonces, imagínate cambiar nuestra energía, nuestro tiempo de vida, que es limitado, porque nuestro tiempo de vida es limitado en este planeta, cambiar nuestras horas de vida y nuestra energía por un trabajo que nos da a cambio. ¿Qué nos da ese trabajo? Nos da dinero fiat, que eso es porque estamos trabajando, pero nos da un dinero fiat, un dinero de papel que no es ilimitado. Ese dinero de papel se imprime cada vez más. Hemos visto en los últimos años cómo se ha impreso dinero de papel más que en las otras generaciones. Entonces imagínate el mal negocio que significa para ti como persona y como individuo gastar tu tiempo de vida limitado en este planeta por un recurso, es decir, el dinero de papel que te dan a cambio, que no es limitado, es completamente ilimitado y lo imprimen al gobierno que le dé la gana, lo vuelve a imprimir el día de mañana, cuando le dé la gana, en 5 años, en 10 años, es completamente limitado. Entonces esto, cuando yo le comenté a este alemán, le hizo el clic y se quedó sorprendido porque, ya digo, él es un ingeniero industrial y todo trabaja en la industria de láser, de alta tecnología. Y se quedó sorprendido como hay mucha gente, yo lo he visto personalmente, en Alemania que están obsesionados con el trabajo, con el ahorro, con tener el dinero en sus cuentas bancarias. Y sabemos que ahora el dinero en las cuentas bancarias no sirve para nada porque pierde valor, más bien los bancos te cobran por tenerlo ahí y no haces nada con ese dinero. Entonces eso fue cuando recordé justamente este artículo que lo había yo leído anteriormente de las 3 generaciones. Entonces cuando le mencioné un poco del artículo, wow, como que le explotó la cabeza a esta persona y nos fuimos horas y horas conversando sobre esto en un pub islandés en el país de Rumania. Entonces, imagínense un ecuatoriano conversando con un alemán en inglés en un pub islandés en Rumania. Entonces hubo un proceso de Orange Pilling increíble que mientras yo le explicaba y yo mismo me lo creía lo que estaba pasando. Imagínense un latinoamericano en Rumania convenciéndole a un alemán en inglés sobre las ventajas de tener Bitcoin. Y al final de la noche, a tal punto llegó el proceso de convencimiento, de explicación de Bitcoin, que él quería tener Bitcoin en ese momento. Y en ese momento yo solo tenía, no sé, unos pocos sats con los que estábamos pagando las cervezas en este bar. Y le dije, pero bueno, si quieres, la mejor forma es irnos a un cajero Bitcoin. Como les digo, Rumania tiene muchísimos cajeros Bitcoin. Y nos fuimos, que había un cajero Bitcoin a unas, no sé, 3 cuadras caminando y abría 24 horas. Entonces cuando entramos le mostré cómo descargarse una billetera en la que él mismo pueda guardar las claves privadas. Entramos, él mismo puso el billete, le mostré todo el proceso más o menos cómo va del cajero Bitcoin, un cajero Bitcoin en el que no tenías que hacer KYC, es decir, no necesitas ningún tipo de registro, ni pasaporte, ni número de teléfono, ni nada de eso. Entonces él ingresó sus billetes que en Rumania aceptan, la moneda oficial se llama leis, son billetes de plástico, es interesante, es uno de los pocos países que el dinero de papel, por decir así, no es papel, sino son de plástico. Entonces esto les ayuda a que no se rompan tan fácil y todo eso. Entonces él compró una pequeña cantidad que no llegaba más allá de $20, pasando de leis a dólares, solo para que él vea cómo funciona. Entonces el proceso fue muy sencillo
y él no se creía de que así, con unos cuantos clics en la pantalla, ya tenía Bitcoin. No tuvo que acceder a través de un banco, pedirle permiso a nadie, crearse una cuenta en ningún lado, y ya tenía Bitcoin en su billetera. Entonces se quedó sorprendido y de ahí quedó ya en el proceso él mismo, y le dije, ahora es la prueba. Digo, pasa de esa wallet a esta otra wallet de acá. Digo, guarda las palabras, las frases semilla, elimina la wallet de tu teléfono, vuelve a descargarte, pon la frase, digo, y vas a ver que tus Bitcoin están ahí. Digo, y cuando quieras te puedes descargar Bitcoin, tienes que aprenderte las 12 palabras y te puedes hacer un viaje a El Salvador. Digo, y en El Salvador no tienes que pedirle permiso a tu banco ni nada para volver a tener tu dinero allá y poder gastarlo en lo que tú quieras. Y él vivía al sur de Alemania. Entonces, al sur de Alemania les queda cerca la frontera con Suiza. Y le comenté también que en la ciudad de Lugano, en Suiza, es una de las ciudades donde la adopción de Bitcoin también es muy popular. Incluso tienen mercados todos los fines de semana, muchas de las tiendas aceptan Bitcoin, puedes comprar incluso un café con Bitcoin. Entonces le explicaba cómo puedes utilizar los $20 más o menos que había comprado en Bitcoin en el cajero. Le digo, cuando vayas a Lugano, le quedaba una hora más o menos de donde él vive a Lugano. Digo, cuando pases por allá, vas a tener que pasar los Bitcoins de la billetera on-chain, por decirlo así. Yo le explicaba, digo, esta es la red lenta de Bitcoin. Digo, cuando quieras pagar en un café allá, tienes que pasar de esto a la red Lightning. Digo, mira, en esta billetera puedes pasarlo directamente o te pasas a esta otra billetera. Y digo, aquí los pagos son inmediatos, las comisiones son prácticamente cero, y así es como evitas el esperar 10-20 minutos por las confirmaciones de la red principal. Así que estaba completamente fascinado. Así que, amigos, eso ha sido mi experiencia en estos últimos 10 días en Rumania, y lo que quería contarles en este episodio número 79 de Bitcoin y criptos en español, la teoría de las 3 generaciones de Bitcoin. Así que espero que haya sido de su agrado. Recuerden que me pueden encontrar directamente a mí en Twitter como jlandyr, y también este podcast está disponible en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y también les invito a que se unan al canal de Telegram que se llama Bitcoin y criptos en español. Recuerden, les dejo todos los links aquí en la descripción del podcast, ya que en el canal de Telegram grabamos muchas veces los episodios en vivo con invitados especiales que traemos desde todas partes del mundo. Tenemos invitados de Europa, de Canadá, de Latinoamérica, de todo el mundo. Estoy intentando siempre conocer más gente y traerle para compartir su historia y su conocimiento en el podcast. Así que, amigos, ha sido todo por el episodio número 79 de Bitcoin y criptos en español, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Bitcoin y criptos en español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.